Buenos días, magistrada, magistrados, secretaria general de acuerdos. Hoy 30 de marzo de 2022, siendo las 9:30, damos inicio a la sesión ordinaria número 13 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Acto seguido procedo a pasar lista. El de la voz, magistrado Oliverio García Monzón, titular de la segunda sala de este tribunal, presente. Magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal. Gracias, maestro presidente. Asisto a esta sesión de pleno y aprovecho la oportunidad para saludar atenta y respetuosamente a la magistrada, magistrados presentes, secretaria general de acuerdos. Que tengan todos un buen día. Gracias. Magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, titular de la tercera sala de este tribunal. Buen día, compañeros magistrados, señora secretaria general, titular de la tercera sala, presente. Gracias. Magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala de este tribunal. Muchas gracias, magistrado presidente. Presente, magistrado de la cuarta sala. Gracias. Magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada de este tribunal. Presente. Gracias, magistrada, magistrados. Manifiesto que los presentes expresarán su decisión levantando su mano derecha y procederán a ratificarlo de manera expresa. En caso de que alguno requiera hacer uso de la voz, le pido de favor lo haga levantando su mano derecha. Acto seguido solicito a la licenciada Mariana Martínez Piña, secretaria general de acuerdos de este tribunal, verifique la existencia del quórum legal. Buenos días, magistrada, magistrados. Procedo, magistrado presidente. Una vez verificada la asistencia de los magistrados integrantes de este órgano jurisdiccional, doy fe de que con su presencia, magistrado presidente, integran quórum suficiente para sesionar válidamente, de conformidad con los artículos 8 y 9 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Verificado el quórum legal, se declara abierta la sesión y le solicito de cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Procedo, magistrado presidente. Informo a este pleno que el orden del día para esta sesión fue notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 15 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo orden del día y, por último, asuntos generales. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Atendiendo al orden del día, pongo a su consideración el mismo y a su vez solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior al haberse remitido junto con la convocatoria, y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la propuesta. Primera sala, a favor de la propuesta. Tercera sala, a favor de la propuesta. Cuarta sala, a favor de la propuesta. Sala especializada a favor de la propuesta. Gracias. Magistrada, magistrados, la propuesta ha sido aprobada por unanimidad de votos. Favor de tomar nota, señora secretaria. Para iniciar con el listado de las ponencias, se concede el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 46/22 PL, listado como tercer punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Gracias, magistrado presidente. En efecto, corresponde abordar a esta ponencia lo relativo al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 46/22, interpuesto por el director general de transporte del Estado de Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia emitida el 21 de octubre de 2021 por el magistrado de la cuarta sala, dentro del proceso administrativo 177/21, en el que se decretó la nulidad de la negativa expresa para determinados efectos. Previo al abordaje del único agravio esgrimido por el ahora reclamante, me permito contextualizar el asunto que nos concierne con algunos de sus antecedentes. Un ciudadano presentó demanda de nulidad en contra de la resolución negativa ficta recaída al escrito presentado el 13 de noviembre de 2020, dirigido a la Dirección General de Transporte del Estado de Guanajuato.
El proceso fue radicado en la cuarta sala de este tribunal y una vez seguido el trámite correspondiente, el 21 de octubre de 2021 se emitió sentencia en la cual decretó la nulidad de la negativa expresa para el efecto de que la autoridad demandada emitiera una nueva resolución en la cual considerara que el actor ya es permisionario del servicio, por tanto, requiere se le indiquen los requisitos necesarios para poder efectuar la renovación del permiso del que ya cuenta. El contenido del artículo 533 del Reglamento de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios, dado que si el actor cumple a cabalidad con la totalidad de la información de los requisitos ahí establecidos, no existe razón jurídica para negar lo peticionado, que independientemente de que no atendió este punto solicitado, no existe causa legal para negar la expedición de las copias certificadas de la totalidad del expediente, por lo que hace el permiso que ampara el número económico. Ante este panorama, el director general de Transporte del Estado de Guanajuato, autoridad demandada, presenta el recurso bajo el agravio que hoy nos corresponde su análisis y resolución. El análisis del único agravio formulado por el recurrente se realizará atendiendo a los argumentos vertidos en el mismo. Luego, se considera que dicho único agravio expuesto por la reclamante resulta inoperante e insuficiente para modificar el sentido del fallo al que arribó el magistrado resolutor de la cuarta sala de este tribunal. Ello, pues el disidente pretende justificar la legalidad de su actuación en notoria repetición de su defensa original e insistiendo sobre cuestiones que fueron expuestas en sus recursos de contestación a la demanda y de contestación a la ampliación de demanda, por lo que no cuestiona frontalmente las consideraciones y motivos que sustentan la esencia de la sentencia reclamada. Además, se aprecia que en el fallo reclamado la sala sí atendió y desestimó lo expuesto por el ahora recurrente, al determinar que la respuesta expresa resultaba incongruente, dado que señalaba que el trámite se debería hacer ante la Oficina Regional de Movilidad. Así, el magistrado de la cuarta sala puntualizó que, para efecto de llevar a cabo la renovación del permiso, el interesado debía acudir personalmente a través de su representante ante el Instituto y Dirección General, en términos del artículo 533 del Reglamento de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios. De ahí que se considera ineficaz el reclamo del recurrente por ser redundante, ya que insiste en cuestiones que ya fueron esclarecidas en la sentencia. Por lo tanto, ante el inoperante del único agravio vertido por el inconforme, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone este pleno, es confirmar la sentencia reclamada. Es tanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado Gerardo Arroyo Figueroa. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación o comentario sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario u observación, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto analizado y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse a manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 46/22 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase a tomar nota, señora secretaria. De nueva cuenta se concede el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 61/22 PL, listado como cuarto punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Gracias, magistrado presidente. Mi intervención ahora se refiere, pues, al TOCA 61/22 interpuesto por la parte actora a través de su autorizado en contra del acuerdo dictado el 2 de diciembre de 2021 por el magistrado de la segunda sala dentro del proceso administrativo 5045/21. En dicho acuerdo se desechó la demanda presentada por el actor hoy recurrente. Previo al análisis de los agravios esgrimidos por el reclamante, me permito contextualizar el asunto que nos concierne con algunos de sus antecedentes más relevantes. Un ciudadano promovió proceso administrativo ante este tribunal en contra de la separación del actor como jefe de supervisores de obra pública adscrito a la Dirección de Proyectos y Construcción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Miguel de Allende, notificada de manera verbal el día 10 de noviembre de 2021 por la coordinadora jurídica del mencionado organismo operador de agua. Seguida la secuela procesal, mediante acuerdo del 2 de diciembre de 2021 se desechó la demanda. Inconforme con el desechamiento de su demanda, la parte actora, a través de su autorizado, interpuso el recurso que hoy nos corresponde su resolución.
Se precisa que el estudio de los agravios planteados en el recurso se abordarán de manera conjunta, dada la íntima vinculación que existe entre los mismos. Así, los agravios primero, segundo y tercero expuestos por el recurrente resultan infundados, conforme a los razonamientos que se exponen a continuación. Contrario al disenso formulado por el recurrente, se considera que el magistrado de la segunda sala sí atendió los principios de congruencia y exhaustividad en los términos del código aplicable. Ello, pues en el acuerdo recurrido la sala decidió que la materia de contención y la pretensión esgrimida por el promovente resultaba improcedente, por tramitarse en la vía administrativa, y por lo cual el Tribunal de Justicia Administrativa resultaba incompetente para dirimir dicha controversia. Además, fijó que la autoridad competente lo era el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, y ello toda vez que la relación existente entre el actor y el organismo operador de agua de San Miguel de Allende, Guanajuato, es de carácter laboral, ya que teniendo las actividades que tenía legalmente asignadas el ahora recurrente como jefe de supervisores de obra, esta ciertamente tenía la calidad de trabajador de confianza. Ello, con fundamento en lo previsto por los artículos 83 del Reglamento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, y 6, fracción cuarta y 7 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al servicio del Estado y de los municipios. Asimismo, arguyó que la terminación del vínculo existente entre el recurrente y el organismo operador de agua de San Miguel de Allende, Guanajuato, representa un conflicto individual entre trabajador y patrón equiparado, y no así un acto de naturaleza administrativa que provenga incluso de una sanción disciplinaria. Ante dicho razonamiento, y como acertadamente lo resolvió la sala, se advierte que este órgano jurisdiccional carece de competencia para conocer y dirimir dicho asunto, siendo entonces lo procedente haber desechado la demanda formulada por el ahora recurrente. Sustenta tal pronunciamiento lo establecido en la jurisprudencia intitulada Trabajadores de confianza de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal de Guanajuato. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje de la entidad es competente para conocer de las controversias relativas a las prestaciones a que tienen derecho cuando son despedidas. Jurisprudencia que, por cierto, fue invocada por el juez de origen para sustentar la decisión asumida en el acuerdo recurrido. Lo anterior, sin perjuicio de que el juzgador de origen no se hubiera pronunciado sobre las pruebas que aporta el promovente como anexo a su demanda, pues las mismas resultan irrelevantes, ya que de un análisis realizado a estas no se desprende que su contenido sea susceptible de generar una convicción diversa a lo ya ponderado por el juez de origen, de ahí que se considere ineficaz el reclamo expuesto por el recurrente. Por último, también se estima infructífero el disenso del reclamante, consistente en que la decisión asumida por la sala transgrede su derecho de acceso a impartición de justicia efectiva, pues aún cuando el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en vinculación con el ordinal 25, numeral primero de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconoce el derecho de las personas a que se les administre justicia de manera efectiva e idónea, se recarga que tal prerrogativa no es irrestricta a favor de los gobernados, pues ésta no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues ello implicaría dejar de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen la función jurisdiccional, en detrimento de la seguridad jurídica de los gobernados. De lo anterior, por analogía, resulta propicia acudir a la jurisprudencia intitulada Derecho de acceso a la impartición de justicia, su aplicación respecto a los presupuestos procesales que rigen la función jurisdiccional. Hasta aquí la cita. De este modo, se considera que los argumentos del recurrente resultan insuficientes para modificar o revocar el sentido del que arribó el magistrado de la segunda sala, al haberse constatado la incompetencia del tribunal como notorio impedimento para admitir la demanda entablada por el actor en el proceso de origen. Por lo tanto, ante el infundado de los agravios vertidos por el inconforme, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone este pleno, es confirmar el acuerdo reclamado. Es tanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado Gerardo Arroyo Figueroa. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación o comentario sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto analizado y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse a manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia.
Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 61/22PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase a tomar nota, señora secretaria. Una vez más, se concede el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 64/22PL, listado como quinto punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Gracias, maestro presidente. Corresponde entonces ahora mi intervención al recurso de reclamación TOCA 64/22, interpuesto por la parte actora a través de su autorizado, en contra del acuerdo dictado el 14 de diciembre de 2021 por el magistrado de la segunda sala, dentro del proceso administrativo 4909/21, en el que se desechó la demanda presentada por el actor. Previo al abordaje de los 3 agravios esgrimidos por el reclamante, me permito relatar a este pleno algunos de los antecedentes del asunto que nos concierne. Un ciudadano promovió proceso administrativo ante este tribunal en contra de la separación del actor como supervisor de obra, adscrito a la Dirección de Proyectos y Construcción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Miguel de Allende, notificada el día 10 de noviembre de 2021 por la coordinadora jurídica del mencionado organismo. Seguida la secuela procesal, mediante acuerdo de 14 de diciembre de 2021, se desechó la demanda presentada por el actor hoy recurrente. Inconforme con ese desechamiento, la parte actora, a través de su autorizado, interpone el recurso que hoy nos corresponde su resolución. Los agravios primero, segundo y tercero expuestos por el recurrente se analizarán por esta ponencia de manera conjunta, al estar estrechamente los mismos relacionados. Dichos disensos se consideran por esta ponencia infundados por los siguientes razonamientos. En su acuerdo recurrido, el magistrado instructor refirió que la relación existente entre el actor y el organismo operador de agua potable de San Miguel Allende, Guanajuato, es de carácter laboral, ya que atendiendo a las actividades que tenía legalmente asignadas en la hora recurrente como supervisor de obra pública, tenía la calidad de trabajador de confianza. La terminación así del vínculo existente entre el recurrente y el organismo operador de agua de San Miguel de Allende, Guanajuato, representa un conflicto individual entre trabajador y patrón equiparado, y no hace un acto de naturaleza administrativa que provenga de una sanción disciplinaria con motivo de la comisión de una falta administrativa. Lo anterior, sin perjuicio de que el juzgador de origen no se hubiera pronunciado sobre las pruebas que aporta el promovente como anexos a su demanda interpuesta, pues las mismas resultan irrelevantes, ya que de un análisis a estas no se desprende que su contenido sea susceptible de generar una convicción diversa a la emitida por el juez de origen en cuanto a la improcedencia de la demanda por falta de competencia de este tribunal. Es también ineficaz el argumento del reclamante cuando considera que la decisión asumida por la sala transgrede su derecho de acceso a una impartición de justicia efectiva, pues tal derecho humano no es una prerrogativa irrestricta o absoluta en favor de los gobernados, pues ésta no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues ello implicaría dejar de observar, entre otros, los principios de seguridad jurídica del gobernado, así como el principio de una justicia expedita. De ese modo, se considera que los argumentos del recurrente resultan insuficientes para modificar o revocar el sentido al que arribó el magistrado a la segunda sala, al haberse constatado la incompetencia de este tribunal como notorio impedimento para admitir la demanda entablada por el actor en el proceso de origen, dada su calidad de conflicto de índole laboral. Por lo tanto, ante el infundado de los agravios vertidos por el inconforme, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone a este pleno, es confirmar el acuerdo recurrido. Es tanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado Gerardo Arroyo Figueroa. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario o observación, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto analizado y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse a manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 64/22
64 diagonal 22 PL fue aprobado por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. De nueva cuenta, cedo el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 80 diagonal 22 PL, listado como sexto punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Gracias, maestro presidente. El recurso al que se hace alusión, 8022, fue interpuesto por la parte actora en contra del acuerdo dictado el 22 de noviembre de 2021 por la magistrada de la tercera sala dentro del proceso administrativo 4839 diagonal 21, en acuerdo en el cual se negó la suspensión solicitada por la parte actora en el proceso. Previo al abordaje de los dos agravios esgrimidos por la reclamante, me permito contextualizar el asunto que nos compete con algunos de sus antecedentes cronológicos más relevantes. Algunos ciudadanos promovieron demanda de nulidad en contra de la clausura por tiempo indefinido del establecimiento comercial a su cargo. De igual forma, solicitaron la suspensión con efectos restitutorios para el efecto de que la Dirección de Centro Histórico y Patrimonio de San Miguel de Allende, Guanajuato, autoridad demandada, retirara los sellos de clausura de su establecimiento comercial y, consecuentemente, se permitiera el desarrollo de su actividad comercial. Mediante acuerdo dictado el 22 de noviembre de 2021, se radicó la demanda en la tercera sala de este tribunal y en el mismo proveído se negó la suspensión con efectos restitutorios solicitada por el promovente. Y conforme con la determinación que antecede, la parte actora en el juicio de origen interpuso el recurso de reclamación que hoy nos concierne su análisis y resolución. Es así que esta ponencia considera que el presente recurso ha quedado sin materia en atención a las siguientes consideraciones. Se recuerda que la materia de reclamo en el presente recurso es la decisión asumida por la Sala en el acuerdo de 22 de noviembre de 2021, en la cual se negó la suspensión con efecto restitutorio solicitado por la parte actora. Por otra parte, en términos del artículo 168 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, la suspensión podrá otorgarse hasta el momento en que se pronuncie una sentencia sobre la controversia planteada en el proceso de origen. Asimismo, de acuerdo a lo previsto en el numeral 278 del mismo código, se prevé que la suspensión podrá ser revocada por el juzgador en cualquier momento del proceso administrativo, siempre que exista un cambio de la situación jurídica bajo la cual se haya otorgado dicha medida. Luego, de un análisis realizado a los autos del sumario de origen, se advierte que mediante proveído de fecha 10 de diciembre de 2021, la magistrada de la tercera sala concedió la suspensión con efectos restitutorios solicitada originariamente por la parte actora para efecto de que la autoridad demandada retirara los sellos de clausura impuestos en el establecimiento comercial de la parte actora y a su vez se le permitiera llevar a cabo el desarrollo de su actividad comercial. En atención a lo anterior y acorde a lo señalado en los artículos 268 y 278 del Código pluricitado, se considera que la negativa de la suspensión ha quedado insubsistente y por consiguiente, este órgano jurisdiccional se encuentra impedido para pronunciarse sobre la reclamación formulada en su contra, al constatarse que, de manera posterior, dicha medida suspensional fue finalmente concedida por la sala de origen en beneficio del promovente, ahora recurrente, así como en los mismos términos en que se había solicitado inicialmente en el escrito de demanda. Ante este panorama, se propone a este pleno declarar que ha quedado sin materia el recurso interpuesto por el reclamante. Es tanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado Gerardo Arroyo Figueroa. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación respecto de la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario u observación, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto analizado. Y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 80 diagonal 22 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Favor de tomar nota, señora secretaria. Acto continuo, procedo a exponer la ponencia correspondiente a esta segunda sala.
Por lo que someto a consideración de este honorable Pleno la ponencia relativa al recurso de reclamación TOCA 485/21 PL, juicio en línea, listado como séptimo punto del orden del día, interpuesto por el autorizado del titular interino del área de gestión administrativa dependiente de la Dirección de Tránsito y Policía Vial de Celaya, Guanajuato, autoridad demandada en la instancia de origen, en contra de la sentencia de 31 de agosto de 2021, dictada en el proceso administrativo 969, sala especializada, 20, por el magistrado de la sala especializada de este tribunal, donde se declara la nulidad total del acto impugnado y se reconocen determinados derechos solicitados por el actor y se condena a la autoridad demandada. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis del concepto de agravio hecho valer por la parte recurrente, se considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó el cese verbal del cargo de agente de vialidad de Celaya, Guanajuato, de 21 de mayo de 2020. Segundo, en el segundo, considerando la sentencia recurrida, se desestimó el argumento de que la parte actora renunció porque no se acreditó que se haya seguido el respectivo procedimiento de separación y retiro previsto en el artículo 171 y 172 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial para el municipio de Celaya, Guanajuato. En cuanto al cuarto, considerando se decretó la nulidad del acto impugnado. En el quinto, considerando, se reconocieron, entre otros, los derechos de la parte actora de recibir la indemnización constitucional, la remuneración diaria ordinaria, aguinaldo, vacaciones, premio vacacional, y se determinó que la fecha de ingreso de la parte actora a la corporación fue el 7 de septiembre de 2015. Inconforme con la determinación que antecede, el autorizado del titular interino del área de gestión administrativa dependiente de la Dirección de Tránsito y Policía Vial de Celaya, Guanajuato, autoridad demandada en la instancia de origen, interpuso el recurso de reclamación que se resuelve. En el primer concepto de agravio, la parte inconforme en esencia señaló que la sentencia recurrida es ilegal, ya que los reglamentos municipales en facultades concurrentes, como la de seguridad pública, se rigen por el principio de reserva de ley, por lo cual no es aplicable el procedimiento de separación y retiro previsto en los artículos 171 y 172, fracción primera, del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial para el municipio de Celaya, Guanajuato, ya que no está previsto en las leyes federales y estatal en materia de seguridad pública. Es infundado este concepto de agravio por las siguientes razones jurídicas. En el segundo, considerando la sentencia recurrida, se desestimó el escrito de renuncia de la parte actora, adjuntado por la autoridad, ya que no se siguió el procedimiento de separación y retiro previsto en los artículos 171 y 172, fracción primera, del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial para el municipio de Celaya, Guanajuato. Es de señalarse que los artículos citados no crean un proceso diverso al previsto en las leyes federal y estatal en materia de seguridad pública, sino que únicamente hacen referencia al trámite que se da al escrito de renuncia. En este contexto tenemos que la sentencia recurrida, al citar el procedimiento de separación y retiro, se refiere al proceso o trámite que se le dio al escrito de renuncia que exhibió la autoridad. Para ello, por lo menos debió exhibir las constancias en las que la parte actora resolvió devolver el equipo policial que le proporcionó la corporación, recibió su finiquito, se le entregó la documentación en la que conste la prestación de su servicio y, en su caso, se le devolvió su documentación personal. Sin embargo, la autoridad, aparte de no exhibir el escrito de renuncia de 22 de mayo de 2020, no adjuntó ningún documento que sea consecuencia del mismo, por lo cual no acreditó la terminación de la relación entre el municipio y la parte actora sea consecuencia de su renuncia. Por ello, se tiene que la parte actora fue cesada verbalmente del cargo de agente de vialidad de Celaya, Guanajuato, el 21 de mayo de 2020. De ahí lo infundado del concepto de agravio en estudio.
En el primer argumento del segundo concepto de agravio, la parte inconforme en esencia señaló que la sentencia recurrida es legal, ya que no se consideró la refutación que hizo en la contestación respecto de las prestaciones solicitadas por la parte actora en los incisos A, B, E y F. Es infundado este argumento por las siguientes razones jurídicas. Son improcedentes los señalamientos de la contestación por las siguientes razones. En la contestación se manifestó que no procedía la indemnización constitucional porque el actor renunció. No le asiste la razón a la parte recurrente respecto a este argumento, ya que, como quedó apuntado en autos del sumario de origen, no quedó acreditado que el actor haya renunciado. En la contestación se manifestó que, conforme al artículo 50, párrafo 3 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, no proceden los salarios caídos. En cuanto a este argumento, tampoco le asiste la razón a la autoridad recurrente en atención a lo siguiente. El primer tribunal colegiado en materia administrativa y de trabajo del 16º circuito ha desaplicado el artículo 50 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato a través de la tesis aislada de la 10ª época, consultable en el Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 12, septiembre de 2012, tomo 3, página 1978. En este sentido, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado el enunciado y demás prestaciones a que tenga derecho del artículo 123, apartado B, fracción 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que comprende, entre otras prestaciones, las remuneraciones ordinarias diarias en el criterio sostenido en la época de la 10ª época, registro 2001770, instancia segunda sala, tipo de tesis, jurisprudencia, fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 12, septiembre de 2012, tomo 2, materia constitucional, tesis segunda, diagonal J, 110, diagonal 2012, entre paréntesis, décima, página 617. Precisado lo anterior, cabe destacar que el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 10 de junio de 2011, en materia de derechos humanos, en su segundo párrafo constriñe a los órganos formalmente o materialmente jurisdiccionales a ejercer de oficio una interpretación de las normas que regulan derechos humanos de conformidad con nuestra Constitución y con los tratados internacionales en los que México sea parte, para lograr la mayor protección de los derechos humanos, esto sin perder de vista que en nuestro orden jurídico sigue prevaleciendo el principio de supremacía constitucional contemplado en la primera parte del artículo 133 de la Carta Magna. Nuestra ley fundamental tiene mayor jerarquía sobre cualquier ley secundaria, reglamento o acto de autoridad que se contraponga. Y, por otro lado, en su segunda parte, el artículo 133 constitucional contempla lo que la doctrina y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación denominan el control difuso de constitucionalidad. Abundando lo anterior, cabe precisar que el juzgador cuenta con facultades para asumir el control difuso de constitucionalidad de acuerdo a lo señalado en la última parte del pluricitado artículo 133, al obligar a cualquier órgano jurisdiccional, sin importar su especialidad, jerarquía o fuero, a desaplicar las normas jurídicas que contravengan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicando el principio pro persona, conforme al cual el sentido de la norma se desentraña buscando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate. En ese tenor, se impone señalar que, conforme a lo estipulado en el artículo 123, apartado B, fracción 13ª, segundo párrafo constitucional, el Estado solo estará obligado a pagar una indemnización cuando la separación del servicio fue injustificada y demás prestaciones a que tenga derecho. Y por su parte, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 50, párrafo 3 de la publicitada Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, en ningún caso procederá el pago de salarios caídos, de modo que este último numeral
de modo que en este último numeral el legislador local establece la improcedencia de salarios caídos, lo que no establece el citado precepto constitucional, circunstancia que hace que no compaginen dichos numerales. En consecuencia, este órgano jurisdiccional se encuentra constreñido a ejercer de oficio el control de uso de constitucionalidad a fin de determinar la aplicación o no de la citada norma legal frente a la norma constitucional, en atención a los principios de interpretación conforme y pro persona, debiéndose preferir la que favorezca la protección más amplia de los derechos humanos previstos en el artículo 1 en relación con el 133, última parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el primero reformado según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, facultad concedida a este órgano de control de legalidad y que ejerce a fin de proteger y garantizar los derechos humanos de la parte actora frente al actuar de la autoridad administrativa municipal demandada. En este contexto, cabe mencionar que conforme a lo estipulado por el artículo 123, apartado B, fracción 13ª, párrafo segundo constitucional, los elementos de los cuerpos de seguridad pública municipal que sean separados, destituidos o cesados del servicio injustificadamente tienen derecho a recibir el pago de una indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del medio de defensa que se viere promovido. Ahora bien, realizando un análisis bajo el método de interpretación sistemática de los artículos 123, apartado B, fracción 13ª, párrafo segundo constitucional y octavo de la aludida ley del trabajo, se concluye que se excluyen a los elementos de los cuerpos de seguridad pública municipal de la aplicación de las normas jurídicas que regulan las relaciones laborales del municipio y sus trabajadores, y como bien es sabido, entre los elementos de la corporación policial del municipio y el municipio existe una relación de naturaleza administrativa y no de tipo laboral. Por otro lado, cabe precisar que tanto los elementos de los cuerpos de seguridad pública como los demás trabajadores del municipio prestan un servicio de acuerdo a la función que tienen encomendada a cambio de una contraprestación económica. Luego entonces, los elementos de policía perciben una remuneración ordinaria y los trabajadores, ya sean de base o de confianza, perciben un salario a cambio de la prestación de sus servicios, pero para el caso de remoción del cargo en forma injustificada, no se establece la misma indemnización ni el pago de las mismas prestaciones, ya que para los agentes de vialidad no procede el pago de salarios caídos por disposición expresa de la ley de la materia. De esta manera, el legislador local en el artículo 50, párrafo tercero de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato reconoce un trato diferenciado a los elementos de los cuerpos de seguridad pública frente a los trabajadores del servicio al servicio del municipio, en cuanto a la forma de pago del resarcimiento para el caso de separación del cargo en forma injustificada, toda vez que en este precepto legal a los agentes de vialidad no les concede el pago de remuneraciones dejadas de percibir durante el tiempo de la separación hasta que se cubra el monto sentenciado, y a los demás servidores públicos sí se les cubren salarios caídos cuando se configura el supuesto de despido injustificado de acuerdo a lo señalado por el artículo 51 de la Ley del Trabajo de los Servicios Públicos al servicio del Estado y de los municipios, así como los trabajadores según lo mencionado por el artículo 48 de la Ley Federal. Por tanto, llevar a cabo una distinción en el tratamiento de los agentes de vialidad jurídicamente no se justifica, no es racional y no es objetiva, en razón de que también son servidores públicos y además en ningún párrafo de la fracción 13ª del apartado B del artículo 123 constitucional se prevé esta privación. Por ende, el artículo 50, párrafo tercero de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, en cuanto a la prohibición del pago de remuneraciones caídas, contraviene el derecho humano de igualdad y no discriminación tutelado en el artículo 1 de nuestra Carta Magna, y además contraviene los principios de universalidad, independencia, progresividad y de tutela judicial efectiva. Por tal motivo, no se aplica el artículo 50, párrafo tercero de la Ley del Sistema de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato respecto al no pago de salarios caídos, pues aplicarlo implicaría una violación al derecho humano de igualdad y por ende hacer una discriminación a la parte impetrante,
por el solo hecho de ser agente de vialidad, pues por esta sola circunstancia no procedería el pago de remuneraciones caídas, de ahí que se califican de infundados los conceptos de agravio, objeto de estudio, y por ello se ajusta a derecho la sentencia en la parte que condena a la autoridad a que pague la parte actora la remuneración diaria, más las cuotas a los institutos de seguridad social hasta que se cumpla esta sentencia. En la contestación se manifestó que las prestaciones de vacaciones y prima vacacional habían prescrito conforme a la Ley Federal del Trabajo. En la contestación se manifestó también que la prestación de aguinaldo había prescrito conforme a la Ley Federal del Trabajo. Respecto a estos argumentos, de igual manera no le asiste la razón de la autoridad recurrente en atención a lo siguiente. Las disposiciones que regulan la prescripción de la Ley del Trabajo de los servidores públicos al servicio del Estado y de los municipios no son aplicables a la parte actora del proceso de origen en atención a que, conforme al artículo 123, apartado B, fracción 13ª de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes laborales no son aplicables a los miembros de las instituciones policiales porque estos tienen con el municipio una relación de naturaleza administrativa y no laboral. En el segundo argumento del segundo concepto de agravio, la parte inconforme en esencia señaló que la sentencia recurrida es ilegal, ya que no era procedente aplicar la carga dinámica para determinar que la fecha de ingreso de la parte actora no fue el 29 de septiembre de 2018, señalada por la autoridad, sino el 7 de septiembre de 2015, señalada por la parte actora, conforme a la carga dinámica de la prueba. Es infundado este argumento por las siguientes razones jurídicas. En principio, la carga dinámica de la prueba, como deber de las autoridades demandadas, se justifica en el presente juicio de nulidad, en razón de que, conforme a las reglas tradicionales que lo rigen, las autoridades se encuentran en mejores condiciones para acreditar la fecha de inicio de la relación de la prestación del servicio de seguridad pública por parte de la actora, como son verbigracia, el nombramiento, constancias relativas al alta en la Dirección de Tránsito y Policía Vial, que deben obrar en el expediente personal. Esto es así en virtud de que la carga probatoria de las autoridades con motivo de la citada figura procesal se explica porque son quienes tienen a su disposición los medios de convicción para demostrar la verdad sobre el inicio de la relación administrativa de mérito. En consecuencia, la autoridad demandada es la parte que cuenta con mejores condiciones para demostrar en el proceso de fecha de inicio de la relación administrativa. De este modo, tenemos que la autoridad se encuentra constreñida a aportar al proceso los elementos de prueba que tienen en su poder, bajo su custodia y a disposición de manera directa, por lo que está en mejor posibilidad de presentarlos en esta causa administrativa, a fin de que sea resuelta de manera justa y acorde a la verdad histórica. Considerar lo contrario ocasionaría al demandante una lesión en su derecho humano de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 de la Carta Magna. En consecuencia, le impediría al impetrante someterse al control de legalidad de este órgano jurisdiccional el actuar de la autoridad municipal que considera irregular y lesivo de su esfera de derechos. Aunado a ello, se permitiría que las autoridades administrativas determinen en forma arbitraria la fecha de inicio de la relación que sostienen con los miembros de las instituciones policiales, vulnerando el principio de legalidad y los derechos de los particulares. Bajo ese orden de ideas y de conformidad con el referido principio de la carga dinámica de la prueba, tenemos que, al ser omisas las autoridades de exhibir en el juicio los elementos de convicción que tenían a su disposición, porque se encuentra obligada a conservar la documentación de su contabilidad por 5 años de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato y hasta por 25 años conforme al artículo 38 de la Ley de Archivos del Estado de Guanajuato. No se genera la certeza a este pleno de que el impetrante inició
el 29 de septiembre de 2018. En consecuencia, ante la ineficacia de los conceptos de disenso, se propone a este honorable Pleno confirmar la sentencia recurrida, lo anterior con fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario, se somete a votación de este honorable Pleno el proyecto analizado y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 485/21 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase a tomar nota, señora secretaria. Para continuar con el listado de las ponencias, ahora cedo el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, titular de la tercera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 579/21 PL, listado como octavo punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrada. Gracias, magistrado presidente. Reitero mis saludos a mis compañeros magistrados y a la señora secretaria general. Esta tercera sala somete a su consideración el proyecto de resolución del recurso de reclamación TOCA 579/21, interpuesto por el tercero con derecho incompatible a la pretensión de la actora en el proceso administrativo 3486/2021, en contra del acuerdo dictado por el magistrado de la segunda sala el 14 de octubre de 2021, en la parte en que se le tuvo por contestando extemporáneamente la demanda. En su expresión de agravios, el recurrente sostiene que el acuerdo mediante el cual fue emplazado en el proceso de origen se le notificó el 24 de septiembre de 2021, no el día 21, como indicó la sala, mediante correo certificado. Refiere que en el sobre dentro del cual se le envió el acuerdo de emplazamiento consta un sello de 21 de septiembre de 2021 que corresponde a la fecha en que la pieza postal fue depositada en la oficina de correos de Silao de la Victoria, no a la fecha en que se llevó a cabo la notificación, como equivocadamente determinó la sala. Y también obra otro sello del siguiente día 23, el cual atañe a la fecha en que la pieza postal fue recibida en la oficina de correos de San Miguel de Allende. En este tenor, alega el recurrente que si la pieza postal fue recibida el 23 de septiembre de 2021 en la oficina de correos de San Miguel de Allende para realizar la entrega correspondiente, es ilógico que la notificación se haya practicado, como se señaló en el acuerdo recurrido, el 21 de septiembre de 2021, es decir, 2 días antes. Además, expone que de acuerdo con la información que arroja el sitio web del Servicio Postal Mexicano, la pieza postal en cuestión se encontraba en la Administración Postal de Silao de la Victoria el 21 de septiembre de 2021, en la Administración Postal de San Miguel de Allende el siguiente día 23, y se turnó para entrega a un mensajero hasta el posterior día 24. Todo lo cual, asevera el recurrente, evidencia que la notificación no se llevó a cabo el 21 de septiembre de 2021. Con base en lo anterior, el recurrente sostiene que contestó en tiempo la demanda mediante la promoción que presentó el 8 de octubre de 2021, pues el término de 10 días feneció el posterior día 11. El planteamiento anterior es fundado. De acuerdo con los artículos 39, fracción segunda y 40 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, las notificaciones en el proceso administrativo podrán practicarse a través de correo certificado con acuse de recibo. En términos de los artículos 42 de la Ley del Servicio Postal Mexicano y 31 del Reglamento para la Operación del Organismo Servicio Postal Mexicano, el servicio de acuse de recibo de envíos o de correspondencia registrados consiste en recabar en un documento especial la firma de recepción del destinatario o de su representante legal y en entregar ese documento al remitente como constancia.
Conforme al marco normativo expuesto, el acuse de recibo por parte de la Oficina de Correos en el que se encuentra impresa la fecha de recepción de la pieza postal respectiva es la constancia que reflejará fehacientemente la fecha en que se haya practicado una notificación en esta modalidad por ser la prueba pertinente para ese fin, a menos que en el expediente exista algún dato de prueba en contrario. Ahora bien, en el caso, el acuerdo mediante el cual se emplazó a la hora recurrente como tercero en el proceso de origen, se le notificó a través de correo certificado. En el acuse de recibo respectivo, obran 2 sellos de Correos de México. Uno fechado el 21 de septiembre de 2021 en el municipio de Silao de la Victoria y otro del siguiente día 23 en San Miguel de Allende. También consta el nombre de la persona que recibió la pieza postal, su rúbrica y como fecha de recepción el 21 de septiembre de 2021, entre otros datos. Sin embargo, la fecha de recepción que la persona que recibió la pieza postal plasmó en el acuse de recibo no es congruente con el resto de la información que obra en el expediente. El ahora recurrente adjuntó a su escrito recursal una copia certificada del sobre en el que se le envió el acuerdo de emplazamiento y en el cual se observa al frente 2 etiquetas de Correos de México de 21 y 23 de septiembre de 2021 y al reverso 2 sellos de la Administración Postal en el municipio de San Miguel de Allende de 23 y 29 del mismo mes y año. Ahora bien, de la consulta realizada en el sitio web del Servicio Postal Mexicano a través de la herramienta de seguimiento de envíos confrontada con las constancias que obran en el TOCA y en el expediente de origen, se obtiene lo siguiente: que el 21 de septiembre de 2021 la pieza postal se encontraba en la Administración de Correos de Silao de la Victoria, lo cual coincide con los sellos que respectivamente constan en el acuse de recibo y en la copia certificada del sobre que adjuntó el ahora recurrente. Que el 23 de septiembre de 2021 la pieza postal fue recibida en la Administración de Correos de San Miguel de Allende, lo cual también concuerda con el sello que se aprecia en la copia certificada del sobre que adjuntó el ahora recurrente. Que el 24 de septiembre de 2021 la pieza postal se turnó al mensajero de la Administración de Correos de San Miguel de Allende para su entrega. Que el 25 de septiembre el mensajero entregó la pieza postal en el domicilio de su destinatario. Que el 29 de septiembre de 2021 la pieza postal se encontraba de regreso en la Administración de Correos de Silao, lo cual coincide con los sellos que respectivamente constan en el acuse de recibo y en la copia certificada del sobre que adjuntó el ahora recurrente. Ante este panorama se concluye que en el acuse de recibo la persona que recibió la pieza postal plasmó incorrectamente como fecha de recepción el 21 de septiembre de 2021. Ya que de acuerdo con la información obtenida del sitio web del Servicio Postal Mexicano, así como de los sellos que obran en el mismo acuse y en la copia certificada del sobre en el que se envió al recurrente el acuerdo de emplazamiento, la pieza postal fue recibida en la Administración de Correos de San Miguel de Allende hasta el 23 de septiembre de 2021, de manera que es inverosímil que haya sido entregada 2 días antes en el domicilio de su destinatario. Luego, si la pieza postal mediante la cual se envió a la hora recurrente el acuerdo de emplazamiento fue entregada el sábado 25 de septiembre de 2021, entonces la notificación debe entenderse practicada el lunes 27, siguiente día hábil, lo que significa que surtió efectos el martes 28. Por tanto, el término de 10 días inició el miércoles 29 de septiembre y feneció el martes 12 de octubre de 2021. En ese tenor, como el escrito de contestación de demanda se recibió en este tribunal el 8 de octubre de 2021, entonces su presentación ocurrió dentro del plazo legal. Por tanto, esta ponencia propone modificar el acuerdo recurrido únicamente la parte cuestionada. En consecuencia, la segunda sala dictará un nuevo proveído en el cual tenga a la hora recurrente por contestando oportunamente la demanda y prosiga con el trámite que corresponda. Gracias, magistrada Antonia Guillermina Palomino Guzmán. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto analizado y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia.
Gracias. La ponencia del TOCA 579, diagonal 21 PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. De nueva cuenta, cedo el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldomino Guzmán, titular de la tercera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 78, diagonal 22 PL, listado como 9º punto, orden del día. Por favor, adelante, magistrada. Gracias, presidente. Finalizo la intervención de esta tercera sala con el proyecto de resolución del recurso de reclamación TOCA 78, diagonal 2022, en su modalidad de juicio en línea, interpuesto por el actor en el proceso administrativo sumario 350, sala especializada, diagonal 2022, en su modalidad de juicio en línea, en contra del acuerdo dictado por el magistrado de la sala especializada el 21 de enero de 2022, en la parte que se negó la suspensión solicitada. A manera de preámbulo, referiré que la hora recurrente promovió proceso de origen en contra de un acta de infracción, en la cual un policía vial del municipio de León indicó que detuvo al promovente porque consideró que incurrió en una infracción administrativa, que el médico legista certificó que el promovente conducía el vehículo levemente intoxicado y que se retuvo su licencia de manejo para garantizar el cumplimiento de la sanción administrativa. En el escrito de demanda, el promovente solicitó la suspensión para que se le devolviera la licencia de conducir, entre otros aspectos. Sin embargo, en el acuerdo en materia de este recurso, se negó la medida cautelar para tal efecto al considerar que con su otorgamiento se contravendrían disposiciones de orden público, pues la retención de la licencia obedeció al resultado de la prueba de alcoholemia practicada al actor. Ahora bien, en su expresión de agravios, el recurrente sostiene, en esencia, que debió concedérsele la suspensión para que le fuera devuelta la licencia de conducir que se le retuvo. Considera incorrecta la negativa de la medida suspensional bajo el argumento de que la retención del documento se debió al resultado toxicológico obtenido con la prueba de alcoholemia aplicada por el médico del legista, puesto que alega el recurrente, dentro del acta de infracción no se aprecia la existencia de algún documento que haga referencia a ese examen toxicológico. Entonces, asevera el recurrente, si no existe un examen médico en el que se compruebe el estado toxicológico por influjo del alcohol en que se encontraba el actor, lo correcto es que la autoridad se allegara de los resultados obtenidos por el examen efectuado, lo que no sucedió. El planteamiento anterior es inoperante. De conformidad con el artículo 308, fracción primera, inciso C, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, procede el recurso de reclamación contra las resoluciones de las salas del tribunal que concedan, nieguen o revoquen la suspensión solicitada. En tal supuesto, la parte recurrente debe expresar en los agravios los razonamientos tendentes a controvertir la determinación del resolutor en torno a la medida cautelar, sea que se trate de la negativa ficta, revocación o, en su caso, del otorgamiento de la suspensión, pero no alegar aspectos relacionados con la comprobación de los hechos del caso y relacionados con el fondo, porque en tal supuesto esos argumentos son inoperantes. Así pues, como en el caso el ahora recurrente asevera que debe concederse la suspensión ante la alegada inexistencia del examen médico que compruebe el estado toxicológico por influjo del alcohol en que se encontraba el actor, entonces ese argumento es inoperante porque está relacionado con la problemática de fondo planteada en el proceso, en el cual habrá de dilucidarse si efectivamente, como lo aseveró el policía vial, el actor se encontraba levemente intoxicado, o bien, si como expresó en la demanda, no estaba alcoholizado. Por tanto, ante la ineficacia del agravio, esta ponencia propone confirmar el acuerdo dictado por la sala especializada en lo relativo a la negativa de suspensión con efectos restitutorios. Gracias, magistrada Antonia Guillermina Baldomino Guzmán. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario o observación, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto analizado y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia.
Gracias. La ponencia del TOCA 78, diagonal 22PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. A continuación, cedo el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 634, diagonal 21PL, listado como 10º punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Muchas gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrado, secretaria general. Inicio con las ponencias correspondientes a la cuarta sala, refiriéndome en un primer momento al TOCA 634, diagonal 21, interpuesto por la parte actora en la instancia de origen por conducto desautorizado en contra del acuerdo dictado por el magistrado de la primera sala dentro del proceso administrativo 3240, diagonal 21, en el cual se determinó que no había lugar a tener a la parte actora por ampliando su demanda. Les comparto algunos antecedentes procesales en el presente resumen. La parte actora del proceso de origen impugnó a través del juicio de nulidad la multa y clausura del drenaje en su domicilio de forma total y temporal. Mediante auto, la sala de origen tuvo por contestando la demanda a la autoridad demandada perteneciente al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Guanajuato, conocido como ZAPAL, y al momento de dar contestación a la demanda, las referidas autoridades indicaron, entre otras cuestiones, que contrario a lo que manifestó la parte actora, sí se respetó la garantía de audiencia. Y como pruebas, la parte demandada ofreció el expediente administrativo mismo que anexó a su escrito de contestación de demanda en copia certificada, dentro del cual se advierte la existencia, entre otros documentos, de la orden de visita de inspección, actas de notificación, citatorios y un documento denominado como dictamen técnico. Cabe precisar que inclusive la sala de origen, mediante auto con fundamento en el artículo 50 del Código de la Materia, el cual contempla que la autoridad en este caso podrá ordenar la práctica de cualquier diligencia que tenga relación con los hechos controvertidos o acordar la exhibición de cualquier documento, siempre que se estime necesario y sea conducente para conocimiento de la verdad, requirió a la parte demandada para que junto con su contestación de demanda se exhibiera copia certificada legible de las constancias que integraban dicho expediente. La actora en el proceso de origen ingresó un escrito recibido en este tribunal por medio del cual pretendió ampliar el escrito de la demanda. No obstante, la presentación del aludido escrito de ampliación de demanda, el magistrado mediante auto resolvió no dar lugar a tener a la parte actora por ampliando el escrito inicial de demanda. Inconforme con el acuerdo emitido, la actora en la instancia de origen interpuso el presente recurso que ahora se resuelve. Así tenemos que los motivos de disenso expuestos por la parte recurrente a juicio de esta ponencia resultan fundados pero inoperantes para modificar o revocar el acuerdo recurrido. Me explico. En el agravio primero, la parte recurrente alega en términos generales que la decisión de la sala con la cual se determinó que no había lugar a tener a la parte actora por ampliando su demanda fue desacertada en virtud de que la norma no establece obligación alguna para el actor la de señalar textualmente las cuestiones novedosas introducidas en la contestación de demanda como lo considera el acuo. Explica la parte inconforme, parte actora en instancia de origen, que es obligación de la sala realizar una lectura íntegra de la contestación y analizar si existen cuestiones novedosas aportadas por la autoridad, revisando las probanzas exhibidas por la parte demandada en la contestación, confrontando los argumentos defensivos expuestos por la parte demandada con lo argumentado en la ampliación de demanda para determinar si es que se surte algún supuesto por los cuales sea procedente ampliar la demanda. Y en resumen, manifiesta la actora o el recurrente que resulta desacertado que se le tenga por no lugar a ampliar su demanda bajo el argumento de que le correspondía señalar las cuestiones novedosas, cuando criterio de la parte recurrente es obligación de la sala de origen determinar si existe o no cuestiones novedosas para que con base en ello determine si existe o se desecha la ampliación de la demanda. Finalmente, medularmente agrega la parte inconforme que sí se actualizaba el supuesto contemplado en el artículo 284, fracción tercera del código ya referido, ya que argumenta que las autoridades en su contestación de demanda introdujeron cuestiones que no le eran conocidas. Pues bien, tales motivos de disenso a juicio de esta ponencia resultan fundadas, pero a la postre resultan ineficaces. Para evidenciar este acerto es importante destacar el contenido de los artículos 284, fracción tercera y 285 del Código, de donde se obtiene que la demanda
puede emplearse dentro del término de 7 días siguientes al en que cause efectos el auto por el que se tenga por contestada, entre otros supuestos, cuando por virtud de la contestación se introduzcan cuestiones que no hubiesen sido conocidas por el actor al instar el juicio y que no se refieren a la variación de los fundamentos del acto impugnado. En efecto, el hecho de que se le otorga al actor la posibilidad de ampliar el escrito inicial de demanda tiene como finalidad primordial permitirle controvertir precisamente esos argumentos o probanzas que la demandada aporta en su escrito de contestación y que no conoce. De ahí que el juzgador debe pronunciarse sobre las pretensiones del actor que se deduzcan de su escrito inicial de demanda o de su ampliación, así como respecto a la defensa a que haga valer la parte demandada tanto su contestación a la demanda. Atento a lo que antecede, se puede concluir válidamente que para elucidar si es posible la presentación del escrito de ampliación de demanda debe atenderse a los argumentos defensivos de la parte demandada y determinar si efectivamente la actora tiene derecho a ampliar su demanda por el desconocimiento de las cuestiones introducidas en la contestación, lo que presupone un estudio por parte de la sala consistente en la lectura integral de la contestación, el contenido de las constancias de auto, las pruebas ofrecidas e incluso de la ponderación de la aplicabilidad o no de criterios jurisprudenciales. En la especie se recuerda que la sala resolvió que no había lugar a tener a la parte actora por ampliando el escrito inicial de demanda, al determinar que el demandante no es claro ni preciso en señalar qué cuestiones novedosas, a su parecer, fueron introducidas por la demandada al contestar la demanda. Tal decisión inicialmente a criterio de esa ponencia resulta desacertada, pues con base en las consideraciones jurídicas plasmadas en este fallo, le correspondía a la sala de origen de determinar si existen o no cuestiones novedosas para que con base en ello determine si se admite o se desecha la ampliación de demanda, es decir, la sala tenía que realizar la lectura integral de la contestación, así como analizar el contenido de las constancias de autos y las pruebas ofrecidas, ya que para elucidar si es procedente la presentación del escrito de demanda, deben atenderse los argumentos defensivos por parte de la demandada y determinar si efectivamente la parte actora tiene derecho a ampliar su demanda por el desconocimiento de las cuestiones introducidas en la contestación de la misma. Y en la especie el referido juicio de ponderación no se llevó a cabo en el acuerdo recurrido, de ahí lo fundado el agravio en estudio. Ahora bien, aun cuando es cierto que la sala de origen no analizó los argumentos defensivos plasmados en la contestación, el contenido de las constancias de autos y las pruebas ofrecidas en el caso particular en áreas de la economía procesal y en observancia de los principios de justicia pronta y expedita, previstos por el 17 constitucional, pese a la inexactitud apuntada, no procede a modificar o revocar el acuerdo recurrido, para que la instancia de origen analice las cuestiones omitidas, sino que corresponde a este tribunal en pleno realizar el estudio correspondiente, atendiendo a los elementos omitidos por la sala de origen con la finalidad de determinar si es o no procedente la ampliación de la demanda, sin necesidad de nuevos procedimientos judiciales o administrativos. Por tanto, con fundamento en el derecho de acceso a la justicia prevista por el 17 constitucional, esta ponencia analiza en la especie si se actualizó o no lo ya referido. Es indispensable que exista un dictamen que así lo pruebe el dictamen de Zapal, y como prueba la parte demandada ofreció expediente administrativo mismo que anexó a su escrito de contestación de demanda en copia certificada, dentro del cual se advierte la existencia de, entre otros documentos, de la orden de visita, inspección, actas de notificación, citatorio y un documento nominado como dictamen técnico. Se observa a primera vista que en la especie se actualizó uno de los supuestos de los previstos por el 284. La existencia, entre otros documentos, de los ya referidos, de ello pone en manifiesto, al menos inicialmente. Sin embargo, se hace necesario, a criterio de esta ponencia, de este tribunal en pleno, tomar en consideración las constancias de autos que integran el proceso administrativo 991 de la sala especializada, diagonal 21, los cuales constituyen un hecho notorio para ese órgano colegiado de conformidad con el artículo 55 del Código de la materia, y por analogía la jurisprudencia de la segunda sala de la Corte, hechos notorios. Así se advierte los hechos destacados con anterioridad que el actor tenía conocimiento de los hechos narrados por la autoridad en la contestación a la demanda del proceso de origen, esto dado que el actor impugnó los actos contenidos dentro del expediente a través del proceso administrativo 991, diagonal sala especializada, diagonal 21, tramitado por la sala especializada de este tribunal, en el cual se determinó mediante resolución del 28 de octubre del 2021 el sobreseimiento en el proceso, de ahí que no se actualiza el supuesto jurídico establecido en la fracción tercera del 284 del Código. Ello es así, pues el conocimiento de los hechos o diversos actos pueden obtenerse de alguna otra manera, como podría serlo, como en el caso cuando la parte actora se impone su contenido en ningún otro juicio de nulidad, ya que si la parte recurrente también fue parte en el proceso de la sala especializada tramitado por esta sala, ello implica que conoció los actos
que a primera vista pueden ser considerados como hechos novedosos, pues fueron materia del proceso referido en el cual se decretó el sobreseimiento, lo que implica que no se trate de actos desconocidos. De ahí la ineficacia de los motivos de disenso hechos valer por la parte recurrente. Concluyo. De esta manera, por las consideraciones señaladas con antelación, se estima que lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar el acuerdo emitido por la primera sala. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación o comentario sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto analizado y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 634/21 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase a tomar nota, señora secretaria. De nueva cuenta, cedo el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 10/22 PL, listado como 10º punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Muchas gracias, magistrado presidente. Solicito que por su medio se consulte este pleno la posibilidad de realizar ponencia conjunta respecto a los TOCAs 10 y 12, ambos del 2022, correspondientes a los puntos 11 y 12 del orden del día, toda vez que de su análisis se desprenden algunos elementos que a juicio de esta ponencia así lo permiten. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la petición del magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz para tratar de manera conjunta los TOCAs mencionados? No existiendo ningún comentario, se somete a votación de ese honorable pleno la referida solicitud y en caso de estar de acuerdo, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la propuesta. Primera sala, a favor de la propuesta. Tercera sala, a favor de la exposición conjunta. Cuarta sala, a favor de la propuesta. Sala especializada a favor de la propuesta. Gracias. La propuesta ha sido aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase a tomar nota, señora secretaria. Adelante, magistrado. Muchas gracias, magistrado presidente. Me refiero entonces a los TOCAs aludidos, interpuestos el primero por el inspector de movilidad de la Dirección General de Transporte del Estado de Guanajuato por conducto desautorizado y por la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato por conducto del director de lo contencioso adscrito a la Procuraduría Fiscal del Estado. Ambas autoridades señaladas como demandadas en la instancia de origen, respectivamente, en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la Sala Especializada dentro del proceso administrativo 1311/21, en la cual se declaró la nulidad total de la infracción y se reconoció el derecho solicitado. Les comparto algunos antecedentes procesales en el presente resumen. La actora promovió el proceso de origen en contra de la boleta de infracción, mediante el cual el inspector de movilidad determinó que se cometió una infracción a la normativa estatal en materia de movilidad. Seguido el proceso administrativo, la Sala Especializada dictó la sentencia respectiva en la cual declaró la nulidad total de la boleta de infracción. Inconforme con el sentido del fallo, la autoridad demandada en la instancia de origen por conducto desautorizado interpuso recurso de reclamación que ahora se resuelve. Cabe aclarar que en el primer TOCA la parte recurrente únicamente se limitó a rebatir la determinación consistente en la condena relativa al pago de intereses en favor de la parte actora. Por ello, el punto a dilucidar en la presente resolución es si esa determinación no estuvo o no apegada a derecho. Así tenemos que los motivos de disenso expuestos por la recurrente, a juicio de esa ponencia, resultan inatendibles, ineficaces e inatendibles, respectivamente, para revocar o modificar la sentencia recurrida. Como cuestión preliminar es importante señalar que la parte recurrente, ninguna parte de su único agravio, vertió argumento tendiente a controvertir las consideraciones jurídicas que llevan a la sala a declarar la nulidad de la boleta de infracción. Por tanto, al no haber generado controversia sobre ese tema, la sentencia que se revisa quedó intocada en ese punto en atención al principio de estricto derecho que rige el recurso de reclamación. La conclusión acabada de notar
Se sostiene en razón de que la parte inconforme no expresó agravio alguno. La parte recurrente arguye que la sentencia que se combate es incorrecta en virtud de que no era procedente el pago de los intereses, pues no hubo una solicitud de devolución. El cambio expone la inconforme, como el pago que realizó el actor deriva la imposición de la multa, entonces en su caso deberá reintegrarse el monto que erogó, y únicamente la actualización respectiva en términos de los artículos 29 y 38, párrafo cuarto, del Código Fiscal para el Estado. También la parte inconforme expone que la sentencia que se combate es incorrecta en virtud de que no era procedente el pago de los intereses, pues el pago de intereses solo procede cuando el contribuyente solicita la devolución de importes pagados indebidamente y la devolución no se efectúa dentro del plazo legal, o bien cuando se niegue y posteriormente se concede en cumplimiento de una resolución dictada en un recurso administrativo o por un órgano jurisdiccional, supuestos que no se actualizan en el caso concreto. Pues bien, dichos motivos de disenso a consideración de esta ponencia resultan ineficaces en el TOCA 10 del 2022. Cabe precisar que la fecha ya se encuentra vigente el nuevo Código Fiscal para el Estado. Por ende, en el caso que resultan aplicables los artículos contenidos en el artículo de este código, dado que la demanda de nulidad se promovió en la modalidad de juicio en línea el 14 de abril de 2021. En este contexto, conforme a los artículos 25 y 40, párrafo 10 del Código Fiscal para el Estado, se prevé que el fisco estatal deberá pagar la devolución que proceda desde el mes en que se realizó el pago de lo indebido hasta aquel en que la devolución está a disposición del contribuyente. Por su parte, el 41 del código aludido, en cuanto a la devolución del pago indebido, se efectúa en cumplimiento de una resolución emitida en el recurso administrativo o una sentencia emitida por el órgano jurisdiccional y establece, cómo se realiza el cálculo. Además, dicho artículo, en su párrafo 9, dispone que cuando las autoridades fiscales deban pagar intereses, la tasa aplicable en un mismo periodo mensual o fracción de esa será siempre lo que esté en vigor el primer día, mes o fracción que se trate, independientemente de que dentro de dicho periodo la tasa de recargos o de interés varíe. En el TOCA 12 se tiene que en el juicio de nulidad existen autoridades demandadas y autoridades vinculadas con el cumplimiento de las sentencias dictadas por la Sala o Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, pues no debe atribuirse el carácter de autoridad demandada a una autoridad que no ha emitido o ejecutado un acto administrativo, pues el concepto de autoridad para efectos del proceso administrativo se refiere a aquellos órganos del Estado a quienes la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales o jurisdiccionales, es decir, en forma unilateral, imperativa y coercitiva, susceptibles de modificar o extinguir por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular o gobernado, pues las facultades decisorias que le atribuye a la ley comprenden una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de su potestad, como se advierte de la parte de la sentencia transcrita. El magistrado de la Sala consideró que la autoridad administrativa, Secretaría de Finanzas, no tiene el carácter de una autoridad demandada, sino una autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia y como consecuencia de ello determinó sobreseer en el proceso con relación a dicha autoridad. No obstante, el sobreseimiento decretado precisó que ello no exime a la autoridad realizar dentro del ámbito de su competencia los actos necesarios para el eficaz cumplimiento de la sentencia dictada en la causa, ya que todas las autoridades que por razón de sus funciones deben intervenir en su ejecución se encuentran obligadas a ello. Por tanto, resulta correcta la decisión de la Sala con respecto a condenar a la autoridad demandada que realice las gestiones, a efecto de que reintegre a la parte actora la cantidad que pagó con motivo de la multa impuesta, de manera actualizada y con intereses. Concluyo de esta manera: al resultar ineficaces e inoperantes, respectivamente, los argumentos esgrimidos a manera de agravio, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la sentencia dictada por la Sala especializada para ambos TOCAs. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Magistrados, ¿tienen algún comentario respecto a las ponencias expuestas de manera conjunta? No existiendo ningún comentario, se somete a votación por separado cada una de estas ponencias. En primer momento, se somete a votación la ponencia del TOCA 10/22PL y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Gracias. En segundo momento, se somete a votación de este honorable pleno
la ponencia del TOCA 12 diagonal 22 PL y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. Las ponencias de los TOCAS 10 diagonal 22 PL y 12 diagonal 22 PL han sido aprobadas por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. Acto continuo. De nueva cuenta se concede el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Titular de la cuarta sala de este tribunal para el desarrollo del TOCA 79 diagonal 22 PL, listado como 13º punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Muchas gracias, magistrado presidente. Me refiero ahora al TOCA 79 diagonal 22, interpuesto por la parte actora en la instancia de origen, por conducto desautorizado en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la primera sala dentro del proceso administrativo 1475 diagonal 21, en la cual se declaró el sobreseimiento en el proceso por estimar la sala que los actos administrativos impugnados no afectan la esfera jurídica de la parte actora. Les comparto algunos antecedentes en el presente resumen. La actora promovió el juicio de nulidad en contra del orden de visita, de inspección, emisión de acuerdo, el desahogo de diligencia, todo ello dentro del expediente. Seguido, en trámite el proceso administrativo, la sala dictó sentencia. Inconforme con el sentido de esta, la actora en la instancia de origen interpuso el recurso que ahora se resuelve. Así tenemos que los motivos de disenso expuestos por la recurrente a juicio de esta ponencia resultan ineficaces para revocar o modificar la sentencia recurrida. La parte recurrente sostiene en términos generales que la decisión del magistrado es incorrecta en virtud de que los actos controvertidos sí le causan una afectación, ya que se le imponen obligaciones que no le corresponden, indicando expresamente que los actos impugnados, cito, crearon indebidamente desde su emisión obligaciones para el particular, sin que esté justificada su obligación de soportarlas, por lo que el estudio resulta procedente a fin de determinar su legalidad y determinar su nulidad. Fin de lo citado. También refiere la parte recurrente que la determinación de sobreseimiento por parte de la sala violenta su derecho de acceso a la justicia, en virtud de que lo jurídicamente correcto era que el magistrado estudiara el fondo del asunto y dirimiera la litis planteada, ya que expone la recurrente, los formalismos no pueden prevalecer sobre el derecho de acceso a la justicia. Pues bien, tales planteamientos, a juicio de esta ponencia, resultan ineficaces. Ello es así, porque las violaciones cometidas durante la substanciación del procedimiento administrativo no pueden ser controvertidas como actos impugnados destacados, pues no constituyen la resolución definitiva que reflejen la última voluntad de la autoridad, pero ello no implica que se deje en estado de indefensión a la parte actora, pues puede alegar las violaciones acaecidas para el pronunciamiento de la resolución final, vía conceptos de impugnación en el proceso que promuevan, o en su caso, contra la resolución definitiva, y a la luz de los motivos de inconformidad expresados en aquellos, se analizarán en la sentencia respectiva. Como se aprecia, uno de los supuestos de competencia de las salas del tribunal es cuando se promueve una demanda de nulidad contra actos y resoluciones jurídico-administrativas que las autoridades estatales dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravios de los particulares, No obstante, el problema relativo a la falta de claridad en cuanto a si es o no procedente dicho medio de impugnación obedece a que las normas en cita no hacen referencia expresa a que solo los actos administrativos definitivos son los que pueden impugnarse en la vía jurisdiccional ante este tribunal. Una vez realizada la visita de inspección, el ZAPAL debe informar a las personas interesadas mediante notificación personal o por correo certificado con acuse de recibo los resultados de la misma y señalándole que cuenta con un plazo de 10 días para que exponga lo que a su derecho convenga y en su caso aporte las pruebas que considere procedentes. Situación que de acreditarse podrá ser impugnada en los términos de la normatividad aplicable en materia fiscal y administrativa, esto es, que se deberá demandar la nulidad del acto ante la autoridad competente atendiendo a lo dispuesto por el Código de la materia. Lo anterior permite concluir que el procedimiento de inspección referido inicia con la orden de inspección respectiva y culmina con la resolución que de incumplir las disposiciones del reglamento citado determinen las sanciones y o medidas correctivas. Al tenor de lo expuesto, tratándose del procedimiento de inspección y sanción como el que se analiza, contemplado en el artículo 283 del reglamento de los servicios de agua potable,
alcantarillado y tratamiento para el municipio de León. Como bien lo determinó la sala, únicamente pueden impugnarse las resoluciones definitivas, lo que obedece a la naturaleza de esos procedimientos que consisten en un conjunto de actuaciones, los cuales, una vez agotados, procederá el dictado de una resolución en la que se determine si el sujeto obligado, responsable o no de la conducta que se le atribuye, y en el caso de así serlo, se le impone la sanción que correspondan conforme a derecho. Esto implica que el agraviado deberá esperar a que se le resuelvan definitivamente su situación jurídica para controvertir las violaciones cometidas dentro del procedimiento. Sin embargo, el hecho de que la resolución definitiva constituye el único acto destacado susceptible de ser impugnado ante un tribunal de justicia administrativa, lo cierto es que también son susceptibles de controvertirse, aunque no de forma autónoma o destacada, sino como parte de ese procedimiento, los diversos actos que conforman el procedimiento en cuestión. En la especie, con base en las premisas plasmadas anteriormente, es inconcluso que los actos intraprocesales respecto de los cuales se promovió la demanda de origen, orden de inspección, el acta de visita e inspección y el documento denominado como dictamen técnico, todos emitidos dentro del preexpediente, solo sirvieron para impulsar y aportar los datos necesarios que sustentarán el sentido de la decisión final, que en este caso se manifestará con la determinación de la responsabilidad de la parte actora en materia de descargas de aguas residuales y la imposición de la sanción correspondiente. Luego, entonces, en este contexto, fue jurídicamente correcta la decisión de la sala. Sin embargo, se precisa que aun y cuando los actos interprocesales en comento no puedan ser analizados como actos impugnados de manera destacada, lo cierto es que las alegaciones vertidas en contra de ellos habrán de ser estudiadas como argumentos dirigidos a cuestionar las violaciones cometidas en esas etapas procedimentales. De ahí que la decisión del magistrado no deja en estado de indefensión a la parte actora. Sin embargo, tal y como lo sostuvo la sala de origen, aun y cuando en el referido dictamen se le requiera a la parte actora la ejecución de actos positivos a acreditar ante el organismo operador de agua, no establece en perjuicio de la parte actora alguna medida que, en forma actual y directa, incida en su esfera jurídica, dado que no se hace señalamiento alguno de las consecuencias jurídicas aplicables ante su incumplimiento. Por ende, no se determinó alguna sanción o en su caso se limitó, restringió o suprimió el servicio de agua potable, agua tratada y de alcantarillado sanitario de la parte actora, así como tampoco se impuso alguna medida preventiva o de seguridad o responsabilidad de carácter penal, civil, ambiental o de cualquier otra naturaleza que derive de esas omisiones e infracciones cometidas, por lo que no se ve afectado el patrimonio o en su caso el trabajo de la parte accionante. En conclusión, los actos impugnados no consisten en actos dictados dentro del procedimiento administrativo de inspección y sanción del reglamento de los servicios que brinda el ZAPAL, que sean de imposible reparación, pues no impiden el libre ejercicio de algún derecho. Por lo tanto, se reitera que fue jurídicamente correcta la decisión de la sala. De ahí que la decisión del magistrado no deja en estado de indefensión a la actora. No pasa desapercibido para esta ponencia que la parte recurrente en sus motivos de disenso también hizo valer argumentos en los cuales controvierte la legalidad de los actos impugnados, empero tales agravios resultan ineficaces. Finalmente, la parte recurrente también sostiene que la determinación por parte de la sala violenta su derecho de acceso a la justicia previsto por el 17 constitucional. Tal argumento resulta infundado. Ellos así, por los requisitos de procedencia, no son incompatibles con el derecho de acceso a la justicia. A efecto de analizar este punto, se hace necesario tener presente lo que ha determinado la Suprema Corte. Por tanto, hay que tener en cuenta las consideraciones vertidas en la ejecutoria dictada para resolver la contradicción de tesis 172/2012. Por ende, tomando en consideración las premisas establecidas por el alto tribunal, este órgano colegiado puede afirmar válidamente que el estudio de las diversas hipótesis que motivan la improcedencia del proceso y la correlativa declaración de sobreseimiento, como en el caso lo hizo la sala de origen, no implica una violación al derecho humano al recurso efectivo ni se configura una denegación de justicia. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijan las leyes, es claro en ellas también puede establecerse condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidades de entrar al fondo del asunto planteado y decidir sobre la cuestión debatida. De ahí que los disentimientos resultan ineficaces y de esta manera, al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos a manera de agravio, lo procedente, a juicio de esta ponencia, es confirmar la sentencia dictada por la primera sala. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz.
Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación o comentario sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario o observación, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto analizado y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse a manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 79 diagonal 22 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor de tomar nota, señora secretaria. De nueva cuenta, cedo el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 89 diagonal 22 PL, listado como 14º punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Muchas gracias, magistrado presidente. Concluye mi intervención con la ponencia del TOCA 89 diagonal 22, interpuesto por el director de lo contencioso de la Subdirección General Jurídica adscrito al Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, conocido como SATEC, en representación de la autoridad demandada en la instancia de origen en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la segunda sala dentro del proceso administrativo sumario 4005 diagonal 21, en el cual se decretó la nulidad total del acto impugnado. Les comparto algunos antecedentes procesales en el presente resumen. La persona moral, por conducto de su representante legal, promovió proceso administrativo en contra del trámite extemporáneo de canje de placas y el recibo de pago por concepto de pago de contribuciones. Tramitado el proceso, la sala dictó la sentencia correspondiente en la cual decretó la nulidad total del acto impugnado. Inconforme con el sentido de fallo, la autoridad demandada en la instancia de origen interpuso recurso de reclamación que ahora se resuelve. Así tenemos que los motivos de disenso expuestos por la parte recurrente a juicio de esta ponencia resultan ineficaces para revocar o modificar la sentencia recurrida. La autoridad inconforme expone en términos generales que la multa controvertida no puede ser considerada como un acto administrativo porque se trata de una simple impresión de la captura de pantalla, manifestando en la parte recurrente que no es dable considerar la impresión de la pantalla consistente en la información que arroja el registro vehicular estatal como un acto administrativo. Pues bien, a juicio de esta ponencia, las anteriores disertaciones resultan ineficaces para revocar o modificar la sentencia recurrida. Se precisa para evidenciar lo impróspero de lo sostenido por la parte recurrente que el reclamo de la parte actora se centró en el crédito fiscal que le fue atribuido, ello con independencia del nombre que se le dé al acto impugnado. Se explica, de conformidad con el artículo 17 constitucional que contempla a favor de los gobernados el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva o derecho de acceso a la justicia, el cual consiste en una justicia pronta, completa e imparcial, lo cual no solamente supone el acceso a los órganos jurisdiccionales, sino también comprende el derecho a que dichos órganos conozcan el fondo las pretensiones de los particulares a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, esto es, el juez tiene la obligación de realizar el análisis integral de la demanda, asumiendo como un todo los capítulos de pretensiones y de hechos, así como el estudio de los documentos exhibidos a fin de advertir de manera plena lo realmente planteado en relación a la causa de pedir. Precisado lo anterior, una vez realizado el análisis integral del escrito inicial de demanda, se advierte que la actora pretende combatir la determinación del cobro por trámite extemporáneo de canje de placas metálicas que se encuentra reflejado en el documento anexado por la parte actora. De ahí que lo que se controvierte no es el recibo de pago, captura de pantalla o impresión de documento electrónico, sino que la parte actora se inconforma en contra de los adeudos que se reflejan en tal elemento probatorio, lo cual implicaría la afectación al interés jurídico de la actora. La sentencia resolvió la cuestión efectivamente planteada, esto es, el acuo llevó a cabo lo dispuesto por el 17 constitucional, bajo el principio de impartición de justicia real, ya que la actora pretende combatir la determinación del cobro que se encuentra reflejado en el documento denominado recibo de pago. De ahí que aun cuando pudiera considerarse que se controvierte también un estado de cuenta, recibo de pago, captura de pantalla o impresión de documento electrónico, lo jurídicamente relevante es que la parte inconforme se inconforma en contra de los adeudos que se contienen en tal documento probatorio, los cuales implican la afectación al interés jurídico de la parte actora. No pasa desapercibido para esta ponencia que la recurrente también expone en términos generales que si la causa de ilegalidad de la multa impugnada fue la ausencia de la fundamentación y motivación, entonces el magistrado debió dictar una nulidad para efectos en lugar de una nulidad total a criterio de la parte inconforme. Pues bien, tal motivo de disenso a juicio de esta ponencia resulta de igual manera ineficaz. Es cierto que en la sentencia recurrida se determinó que el acto impugnado fue emitido sin la debida motivación y fundamentación que todo acto de autoridad debe contener.
siendo en consecuencia procedente decretar la nulidad total de la multa que se refleja en el recibo de pago. Sin embargo, lo anterior no implica que se extinga la obligación a cargo de la actora derivada del concepto en materia de cobro reclamado, ya que se considera que tratándose de obligaciones de adeudos, siempre que no exista una causa legal de extinción de obligaciones previstas en la ley ordinaria que la rige, la autoridad cuenta con facultades y plenitud de jurisdicción para recaudar los montos derivados de esas obligaciones. Lo anterior, pues, queda al prudente arbitrio de dicha autoridad en el uso de sus facultades de comprobación, volver a efectuar el cobro de la cantidad al no tratarse de una instancia, recurso de petición del gobernado, el efecto de la nulidad simplemente debe ser anulatorio del acto sin vincular a la autoridad a emitir otra resolución purgando el vicio por el que se decretó la nulidad. El efecto, cuando se declara nulidad de una resolución administrativa que nace el ejercicio de una facultad de comprobación de la autoridad, esta sala no puede obligar a la autoridad administrativa a que dicte una nueva resolución ante la discrecionalidad que la ley otorga para decidir si debe obrar o debe abstenerse, o para determinar cuándo y cómo debe obrar, pues no es jurídicamente factible sustituir a la demandada en la apreciación de las circunstancias y de la oportunidad para actuar que le otorga las leyes, además de que ello perjudicaría al administrado en vez de beneficiarlo al obligar a la autoridad a actuar cuando ésta pudiera abstenerse de hacerlo. Sin embargo, tampoco se le puede impedir válidamente, si es que se encuentran posibilidades de hacerlo, que pronuncie nueva resolución, porque con tal efecto se le estaría coartando su poder de elección. Bajo ese contexto es que resulta correcta la decisión emitida por la sala. De esta manera, al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos a manera de agravio por la autoridad inconforme, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la sentencia dictada por la segunda sala. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario u observación, se somete a votación de ese honorable pleno el proyecto analizado y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse a manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOC 89, diagonal 22 PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor de tomar nota, señora secretaria. A continuación, cedo el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 602, diagonal 21 PL, listado como 15º punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Gracias, presidente. Buenos días, magistrada, magistrados, secretaria general. Este TOCA 602, diagonal 21, fue interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia de 12 de octubre de 2021 dictada por la primera sala en el proceso administrativo número 2399, diagonal primera sala, diagonal 21. Los antecedentes del asunto son los siguientes. El 25 de junio de 2021, una ciudadana se apersonó a este tribunal a demandar la nulidad de una boleta de infracción. El proceso fue remitido a la primera sala, donde eventualmente se decretó el sobreseimiento del proceso, toda vez que no se acreditó el interés jurídico para actuar en el mismo. Inconforme con lo anterior, la parte actora interpuso el presente recurso de reclamación. El agravio que esgrime la parte recurrente arguye que sí cuenta con interés jurídico es infundado, atentos a lo siguiente. El artículo 251 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato prevé: solo podrán intervenir en el proceso administrativo las personas que tengan un interés jurídico que funde su pretensión. Hasta aquí la cita. El interés jurídico para acudir al proceso administrativo deriva de un acta de autoridad dirigido a un particular, y en virtud de lo cual este último, al ver afectado su derecho subjetivo, acude a la instancia jurisdiccional. Es claro que para que el interés jurídico nazca, debe existir un derecho legítimamente tutelado a favor del justiciable. De la lectura del artículo 251 del Código de la materia, se hace evidente que el interés jurídico es un requisito procesal ineludible, circunstancia que en el asunto que se analiza se acredita demostrando que la infracción de tránsito causó una lesión
en los derechos subjetivos del accionante. Luego, para que este tribunal esté en posibilidades de examinar los planteamientos enderezados por la actora en contra de la actuación impugnada, es necesario verificar que la promovente haya demostrado en la secuela procesal ser destinatario directo de la misma, o bien que cuenta con un derecho subjetivo legalmente protegido oponible a la autoridad, y la existencia de una afectación o agravio real, actual y directo a sus intereses jurídicos con motivo de la actuación controvertida. El artículo 158 del Reglamento de Policía y Vialidad para el municipio de León, Guanajuato, establece que los particulares que fueren infraccionados podrán interponer ante la autoridad jurisdiccional los medios de defensa que consideren necesarios en los términos establecidos en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, de donde se infiere, como se mencionó anteriormente, la necesidad de acreditar el derecho subjetivo lesionado ante el tribunal. En ese sentido, y acorde al numeral que precede, tanto el sujeto infraccionado como el propietario del vehículo se encuentran posibilitados para realizar una eventual impugnación acreditando la calidad referida. De los autos que integran el proceso de origen se desprende que el 21 de mayo de 2021 un agente vial emitió folio de infracción donde consignó que un vehículo se encontraba estacionado sin acatar la señalética colocada en la vía pública, por lo que, en ausencia del infractor, se elaboró la boleta correspondiente. Sin embargo, en su escrito de demanda, la justiciable refiere que el 21 de mayo de 2021 fue detenida por la autoridad demandada y que le fue retenida la placa de circulación. Sin embargo, no logra acreditar con medio de prueba alguno su postura. Quien impugnó la boleta no goza de interés jurídico, ya que no acreditó dicha calidad. Lo anterior es así, pues la parte actora ni en su escrito de demanda ni durante el desarrollo del proceso exhibió documental alguna para demostrar su interés jurídico que resulte afectado con motivo del folio de infracción impugnado, como lo es acreditar la propiedad o posesión del vehículo infraccionado, o bien, por lo menos acreditar su calidad de conductor del vehículo infraccionado, incumpliendo así con el débito probatorio. Por lo anterior, se coincide con la Sala AQO cuando se determinó que la justiciable no acredita tener constituido a su favor, como derecho subjetivo, la propiedad o posesión del vehículo sobre el cual recayó la infracción que se impugna, aunado a que el acta de infracción no está dirigida a quien demanda, como ya quedó precisado. En atención a lo anterior, se propone a este Pleno confirmar la sentencia recurrida. Gracias, magistrado Arturo Lara Martínez. Magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario o observación, se somete a votación de este honorable Pleno el proyecto analizado. Y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 602/21 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Favor de tomar nota, señora secretaria. De nueva cuenta cedo el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 7/22 PL, listado como 16º punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Gracias, presidente. Procedo en esos términos. El TOCA 7/22 fue interpuesto por la parte actora en contra del acuerdo emitido el 11 de noviembre de 2021 por la primera sala dentro del proceso administrativo número 4679, primera sala, 21. Los antecedentes del asunto son los siguientes. Como se mencionó, el 11 de noviembre de 2021, la primera sala de este tribunal emitió acuerdo donde determinó no admitir la demanda interpuesta por el ciudadano. Inconforme con el acuerdo de referencia, el promovente interpuso recurso de reclamación, el agravio donde el recurrente argumenta que se debió haber admitido su demanda, ya que estuvo presentada acorde a la legalidad, es infundado. Atentos a lo siguiente. En el capítulo de hechos de su escrito de demanda, el justiciable señala lo siguiente, que fue electo como regidor del Ayuntamiento de Doctor Mora, Guanajuato, para el periodo 2018-2021, que el 9 de octubre de 2021 fue el último día en que el justiciable se desempeñó como regidor
para el Ayuntamiento de Doctor Mora, Guanajuato. El 8 de octubre de 2021 se le realizó un depósito por concepto de fondo de ahorro, pero que el Ayuntamiento fue omiso en realizar depósito por otras prestaciones, tal como es la nómina del 1 de octubre al 9 de octubre de 2021, prima vacacional, vacaciones y aguinaldo. Ante este panorama, el justiciable promovió demanda de nulidad, pretendiendo que esta instancia jurisdiccional se condenara al Ayuntamiento de Doctor Mora, Guanajuato al pago de las prestaciones referidas. Como lo sostuvo la Sala, el planteamiento del justiciable no se subsume en la competencia de este Tribunal de Justicia Administrativa, tal y como se desprende de lo previsto por los artículos 4 y 7 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa. Por ello, se propone que el Tribunal de Justicia Administrativa no tiene competencia para conocer del impago de prestaciones de las que el justiciable refiere que tiene derecho debido a que concluyó sus funciones como regidor del Ayuntamiento de Doctor Mora, Guanajuato. Máxime, que a lo largo de su escrito de demanda no se señala acto administrativo alguno atribuible a la entidad demandada. Por lo tanto, se propone a este Pleno confirmar el acuerdo recurrido por la Sala de Origen. Gracias, magistrado Arturo Lara Martínez. Magistrada y magistrados, ¿tienen alguna observación o comentario sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario o observación, se somete a votación de este honorable Pleno el proyecto analizado, y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse en manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda Sala, a favor de la ponencia. Primera Sala, a favor de la ponencia. Tercera Sala, a favor de la ponencia. Cuarta Sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 7, diagonal 22 PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Favor de tomar nota, señora secretaria. Para finalizar el listado de las ponencias, cedo el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 76, diagonal 22 PL, listado como 17º punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Gracias, presidente. Concluyo mi intervención con la exposición de este TOCA 76, diagonal 22, que fue interpuesto por el autorizado de la parte actora en contra del acuerdo dictado el 18 de noviembre de 2021 por la primera sala dentro del proceso administrativo número 4762, diagonal primera sala, diagonal 21. El 18, como antecedentes podemos relatar que el 18 de noviembre, como se dijo, la primera sala emitió acuerdo dentro del proceso administrativo donde se negó a admitir la prueba de informe de autoridad. Inconforme con la determinación del magistrado, la parte actora promovió el presente recurso de reclamación. El único agravio, donde el recurrente arguye que la prueba de informe de autoridad se debió haber admitido, es infundado, atentos a lo siguiente. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla el derecho de la tutela judicial efectiva, el cual implica el acceso de los particulares a la impartición de justicia y el derecho de la parte a ser parte en un proceso en el que se cumplen las formalidades esenciales del procedimiento. Si bien la ley suprema tutela este derecho, es la legitimación o la legislación secundaria la que establece los mecanismos y reglas procedimentales mediante los cuales se garantiza el ejercicio de ese derecho. Cierto es que uno de los mecanismos para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva y a una defensa adecuada es la facultad de las partes de ofrecer pruebas en el proceso jurisdiccional que permitan al juzgador allegarse de elementos objetivos que sustenten la resolución que se emita en un asunto sometido a su conocimiento. Por esta razón, y con el objeto de otorgar certeza jurídica a las partes, la ley regula el ofrecimiento y admisión de los medios de convicción. Al respecto, el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato prevé que las partes en el proceso administrativo pueden ofrecer pruebas que guarden relación con los hechos materia de litigio. Sin embargo, en aras de otorgar certidumbre jurídica a las partes, el Código en comento establece una serie de plazos y requisitos de procedencia que rigen el ofrecimiento y admisión de dichas pruebas. En este tenor, el artículo 54 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato establece que las partes están en la posibilidad de ofrecer elementos de convicción siempre y cuando sean necesarios para esclarecer los hechos en debate y su ofrecimiento se encuentre apegado a la normativa. A contrario censo, los instrumentos de convicción únicamente podrán ser desechados en los siguientes supuestos: si no tienen relación con los hechos controvertidos, si no son necesarios, si no tienen relación con el fondo del asunto y si no fueron ofrecidos conforme a derecho.
Así, en cuanto al último de los requisitos enunciados, para determinar si una prueba es ofrecida o no conforme a derecho, resulta necesario realizar un análisis y una interpretación sistemática de las disposiciones normativas que regulan dicha probanza. En esta línea discursiva es pertinente tomar en cuenta lo dispuesto por los artículos 48, fracción séptima y 113 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, mismos que señalan que las pruebas de informes tienen la finalidad de allegar al juzgador de información relacionada con los hechos materia del proceso. No obstante, el Código de la materia es particularmente claro al establecer que la referida probanza versará exclusivamente sobre hechos que la autoridad haya conocido, deba conocer o se presume que conoce en virtud del desempeño de sus funciones. En efecto, el informe son sucesos que la autoridad, dada su posición, pudo apreciar con sus sentidos, registrar algunos datos de dichos sucesos y, en consecuencia, se encuentra en posibilidad de rendir un informe por escrito donde describa esa experiencia y remita aquellos registros de donde se desprenda la existencia de un suceso o eventualidad. En la especie del análisis de la demanda se advierte que la parte actora ofrece como informes de autoridad documentos que se encuentran en poder de la autoridad, razón por la cual no se cumple con la premisa básica de este elemento de convicción, dado que la prueba de informes de autoridad implica precisamente a un servidor público que debido a su posición pudiera rendir información de la que hubiera tenido conocimiento en ejercicio de sus funciones, y lo que ofrece la justiciable como informes de autoridad son documentos en poder de la autoridad, de ahí que se concluya que esta probanza no fue ofrecida con apego a derecho. El pronunciamiento de la CUO y el que aquí se plasma no contravienen los derechos de la parte demandante, ya que el derecho de acceso a la justicia no implica que no deban acatarse las reglas procesales correspondientes, ya que estas reglas procesales per se son un derecho que otorga certidumbre jurídica a los ciudadanos, evidenciando ante ellos cuál es el camino a seguir para obtener justicia ante los tribunales, tal y como lo consigna la siguiente tesis de jurisprudencia, cuyo rubro me permito citar. Derecho a un recurso efectivo, sencillo y rápido, tutelado por el artículo 25, numeral primero, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Su efectividad no implica soslayar las reglas de procedencia de los medios de defensa. Hasta aquí la cita. De ahí lo infundado del agravio. En atención a lo anterior, lo procedente es confirmar el acuerdo dictado por la Sala de Origen. Gracias. Magistrado Arturo Lara Martínez. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación respecto a la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario o observación, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto analizado. Y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse a manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 76/22 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Favor de tomar nota, señora secretaria. A continuación, señora secretaria, le solicito dé cuenta de los asuntos generales. Gracias, magistrado presidente. Como primer asunto general, informo que en seguimiento a las excitativas de justicia promovidas dentro de los autos que integran los procesos administrativos 474, 475 y 1529, todos del 2019, que los informes de las salas correspondientes fueron rendidos oportunamente y se acordó por parte de la Presidencia declarar sin materia las excitativas de mérito al advertirse que las sentencias respectivas han sido emitidas. Lo anterior en términos de los artículos 315 y 316 del Código de Procedimientos y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Gracias, señora secretaria. Magistrada, magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el asunto relativo a este punto? No existiendo ningún comentario, se declaran sin materia las excitativas de justicia de mérito. Continúe, señora secretaria. Gracias, magistrado presidente. En tal sentido, informo como segundo asunto general que han sido recibidos los comentarios a la iniciativa por la que se reforman diversos artículos de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guanajuato,
de la Ley para la Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, en la parte que corresponde al primero, segundo, sexto y noveno de los ordenamientos, de tal forma que se somete a su consideración para efecto de su aprobación y posterior remisión al Congreso del Estado para los fines legislativos que resulten convenientes, la opinión jurídica realizada a la antes referida iniciativa, lo anterior con fundamento en lo previsto por el artículo 25, fracción 16ª de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Gracias, señora Secretaria General de Acuerdos. Magistrada, magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el asunto relativo a este punto? No existiendo ningún comentario, y en caso de estar de acuerdo con la propuesta de opinión jurídica realizada a las iniciativas antes referidas, sírvanse a manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la propuesta. Primera sala, a favor de la propuesta. Tercera sala, a favor de la propuesta. Cuarta sala, a favor de la propuesta. Sala especializada a favor de la propuesta. Gracias. La propuesta ha sido aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase a tomar nota, señora secretaria, para su oportuna remisión al Congreso del Estado. Por favor, continúe con los asuntos generales, señora secretaria. Como tercer y último asunto general, informo que fueron remitidas para efecto de opinión jurídica las iniciativas a efecto de reformar el artículo 252 y adicionar los artículos 252-1 y 252-2 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, y la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 22 bis y se reforma el artículo 46 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al servicio del Estado y de los municipios. En ese sentido, fueron remitidas por medio electrónico a cada uno de los integrantes del Pleno, así como al Instituto de la Justicia Administrativa y a la Coordinación de Asuntos Jurídicos, de conformidad con los artículos 28, fracción primera, 25, fracción 16ª de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y 15, fracción cuarta del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, para que procedan a realizar las acciones de investigación necesarias y se encuentren en posibilidad de auxiliar oportunamente al Pleno con la elaboración de los proyectos de opinión jurídica, a fin de conformar una sola para su posterior y oportuna remisión al Congreso del Estado para los fines legislativos que resulten convenientes. Gracias, señora Secretaria General de Acuerdos. Magistrada, magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el asunto relativo a este punto? No existiendo ningún comentario, nos damos por enterados de los integrantes del Pleno y procederemos a formular los comentarios oportunos para la respectiva remisión de las opiniones jurídicas al Congreso del Estado. En ese sentido, no habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria de Pleno número 13 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 11:28. Gracias por su asistencia y participación, señora magistrada, señores magistrados y señora secretaria general de Acuerdos. Que tengan todos ustedes un excelente día.